si uno lleva una alimentación variada, rica en nutrientes, en teoría no haría falta suplementarse, no debería hacer falta. Tiene muchos beneficios que nos puede aportar un plus a ese cuidado que estamos haciendo todos los días con alimentación, con ejercicio, con el descanso, con la gestión del estrés. Bienvenida al podcast, Nere. Qué ganas tenía de hacer esto contigo. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, bien, aquí. Encantada yo de estar en este podcast que para mí, bueno, es importante y nada, si puedo añadir un granito de arena con mi conocimiento, pues perfecto. Seguro que sí, no tengo la menor duda de que vas a añadir una playa de conocimiento, en este podcast. Quizá Perfecto. la audiencia de Vida Potencial ya te Ujú, conoce porque ya estuviste en uno de los vídeos del canal de ujú. YouTube hace ya unos cuantos años, ¿verdad? Sí, ya han pasado unos años. Han pasado unos años en los que hablamos ahí de la importancia del silencio y el efecto positivo que Ujú, tiene, pues, en la exacto. salud, en el estado emocional. Pero bueno, esta es una oportunidad también para que la protagonista seas tú, ¿no? Y la Eso gente, es. eso es. Y la gente que está en alguno de los programas de Vida Ujú, Potencial ya te conoce porque eres la persona, la nutricionista responsable de responder a preguntas, dudas que surgen sobre la implementación de esos programas, ahí en ese canal privado de ujú. Telegram. ¿M? Y precisamente en ese canal privado de Telegram, donde la gente deja sus dudas, sus preguntas, bueno, las pequeñas piedras en el camino que tienen para implementar estos cambios en la alimentación. Ujú. Y un grupo de preguntas que se repite mucho es precisamente la suplementación, sobre todo específicamente en mujeres, ¿no? En mujeres adultas. Exacto. Es un grupo de preguntas que aparece con mucha frecuencia y tanto Sí. Isabel, la doctora Belostegui, como tú siempre insistís Ujú. muchísimo en la importancia de que las recomendaciones de cualquier tipo relativas a la salud o a la nutrición, en tu caso, tienen que ser Exacto. personalizadas. Pero, Nere, sí es cierto que hay un patrón que se repite, ¿no? O sea, hay un grupo de preguntas que aparecen constantemente y lo cual indica que hay muchísimo interés en ello y que muchísima gente se puede ver beneficiada por tener respuestas, ¿no? Eso es. Lo que bien decimos Isabel y yo, hay mucho suplemento, ¿vale? Que podemos beneficiarnos, bueno, de todo lo que nos pueden aportar, ¿vale? Pero tiene que ser siempre personalizado y según la patología, el estado, la vida que tiene, el estrés que puede tener. Entonces, pues bueno, tiene que ser personalizado. Pero es verdad que hay ciertos suplementos que van a ser los que vamos a hablar hoy, ¿vale? De que, bueno, todo el mundo se puede beneficiar, en este caso las mujeres, ¿vale? Que Mm, hablaremos de 5 suplementos, ¿vale? Que yo considero que tienen muchos beneficios y que nos puede aportar un plus a ese cuidado que estamos haciendo todos los días con alimentación, con ejercicio, con el descanso, con la gestión del estrés. Entonces, pues bueno, considero que estos 5 suplementos sí nos pueden dar un plus bastante importante, mm. ¿vale? Entonces, pues bueno, hablaremos un poquito de dosificación, cuándo tomar, bueno, esas cositas. Pues vamos a por ello. ¿Qué te parece que vayamos viendo pues de uno en uno, Ujú. estos suplementos pues cuya necesidad puede ser, no necesidad, pero bueno, quizás está muy extendida entre Sí. muchas mujeres, ¿no? Entonces, vamos a ver qué son cada uno de ellos, en qué Ujú. situaciones útiles, puede ser útil tomarlos o al menos pensar en tomarlos y ciertas recomendaciones generales, ¿no? Sobre cómo hacerlo. Exacto, ¿Por exacto. cuál quieres empezar? Pues yo empezaría por el DHA, ¿vale? DHA. Sí. Venga. ¿Qué es el DHA? Es un ácido graso, ¿vale? Mm, Que lo conocemos como omega 3, ¿vale? mm, Pero va más allá de eso, ¿no? Es un nutriente muy importante para nuestras neuronas, ¿vale? mm. Entonces, pues bueno, yo empiezo con eso.
que es un nutriente muy importante para nuestras neuronas. Aparte de que, bueno, tiene otros cuantos beneficios contra la inflamación, eh, regular también el metabolismo de los lípidos, ¿vale? Triglicéridos, colesterol. Voy a hacer un inciso. Esto es importante, por ejemplo, en la mujer ya pre o menopáusica, ¿vale? Mm, Cuando ya hay unas alteraciones en el colesterol. Entonces, pues bueno, considero que es un nutriente importante. Aparte, favorece mucho a nuestra fatiga, cansancio que solemos tener en el día a día, mm, ¿vale? Pero lo que más me interesa, ¿vale? Para este nutriente es el, el beneficio que tiene a nivel neurológico, ¿vale? Por ser un nutriente específico en las neuronas, ¿vale? vale. Que ya empezamos con la importancia de que la mujer embarazada, ¿vale? Ya tiene que tomar DHA, ¿vale? Para el desarrollo cerebral del feto, ¿vale? Entonces ya empezamos ya desde un embarazo, ¿vale? O desde antes de la concepción, ¿vale? Para que el feto tenga un desarrollo neuronal y cerebral correcto, Mm. ¿vale? Entonces, pues bueno, primero recalcar eso, la importancia del DHA y luego ya la parte antiinflamatoria que tiene. Dos preguntas, Nere. Dime. Un comentario muy frecuente Ujú. a lo que acabas de decir es que en teoría no haría falta suplementarse, ¿no? Un comentario muy frecuente es que si uno lleva una alimentación, lo que se repite hasta la saciedad, ¿no? Pues variada, rica en nutrientes, no debería hacer falta DHA. ¿Cuál es el argumento eh, por el cual no sería mala idea para muchas mujeres considerar suplementarse? Creo y considero que hoy en día el aporte de DHA en los alimentos es bajo, ¿vale? Alimentos ricos en DHA son los que provienen del mar, sobre todo, ¿vale? Pescados azules, marisco, también entra en el huevo, lácteo de buena calidad, ¿vale? Pero sobre todo lo que es el pescado azul, el marisco, Mm. ¿vale? Que hoy en día se ve que el consumo es bastante bajo, ¿vale? Aparte de eso, aun tomando estos alimentos, considero que la suplementación con DHA es un plus porque llevamos un estilo de vida un poquito estresante. Incluso diría que tenemos como eh, comportamientos o utilizamos en el día a día cositas que nos están inflamando bastante, ¿vale? Entonces, pues bueno, ese plus de DHA me parece importante. Para esa inflamación orgánica, pero sobre todo para esa inflamación neurológica que tenemos de las neuronas, ¿vale? Protegernos, protegernos de todo eso, porque tenemos un día a día que nos inflama bastante. O sea, que tú lo ves como una herramienta protectora de cierta manera. Más allá Sí, de que haya una ingesta baja de alimentos exacto, ricos en DHA, lo ves como exacto, como un protector, un neuroprotector exacto, principalmente. exacto, Ujú. eso es. ¿Y en qué situaciones, digamos, aparte de este carácter, vamos a decir, neuroprotector, Ujú, preventivo, ujú. en qué situaciones puede ser especialmente interesante que una mujer piense en suplementarse con DHA? Hablo de situaciones del tipo, pues que patologías concretas o situaciones concretas, o has nombrado el cansancio, has nombrado el estrés, ¿algo más? Eh, Cansancio, estrés, inflamación, enfermedades que están generando enfermedades que generan inflamación, ¿vale? Pues puede ser una artritis, puede ser alguna enfermedad autoinmune Mm, que también se verían beneficiadas, ¿vale? vale. Entonces, bueno, ¿Qué recomendaciones generales para tomarlo? Posología, o sea, cantidad, momento del día, con comida, sin comida. mm, en una mujer sana que tiene una alimentación variada, ¿vale? Considero que 1000 miligramos, que sería un gramo,
Ujú. de DHA sería suficiente, ¿vale? Y siempre suelo recomendar que sea conjunto con alimentos, ¿vale? Antes de una comida rica en grasa, para que la absorción sea mejor, ¿vale? O sea, 1 gramo diario Sí, con comida, óptimamente con comida, o preferiblemente, ¿no? eso es, que no sean ayunas, o sea, que no se esté mucho tiempo en ayunas con este suplemento, sino que Vale. después haya una ingesta de alimentos, sobre todo ricos en grasa, ¿vale? Ujú. Para que la absorción de este DHA sea positivo, ¿vale? Considero que es un suplemento que se puede tomar durante todo el año, ¿vale? Pero sí que suelo recomendar que haya pequeños parones, ¿vale? Pequeños descansos, pues de un mes, unas cuantas semanas, Ujú. descansar un poquito y volver a retomar, ¿vale? Eso es importante. ¿Cuál es la razón para eso? ¿Por qué conviene descansar? ¿Por razones digestivas o de absorción? ¿O es demasiado complicado para decir aquí? A ver, grandes aportes de ácidos grasos omega 3 en cápsula también pueden producir cierta oxidación en el cuerpo, ¿vale? Vale, Entonces, pues, bueno, es un poquito más complicado que todo eso, ya. Vale, pero sí, y luego también dar diferentes estímulos al organismo también es positivo, vale. O sea, que el ¿vale? cuerpo, no se, digamos, no se acostumbre a ese... Eso es, Dicho de esa manera, a no es esa el término, pero... fuente, eso es, a esa fuente externa todo el rato, ¿no? Continuamente. Entonces, es algo que se puede tomar durante todo el año, pero sí que recomiendo unos parones, pues de un mes o unas semanas, Mm, ¿vale? Para que luego se vuelva a empezar, mm. ¿vale? Y también otra puntualización es que ese DHA, esa fuente de omega 3 que vamos a incluir como suplementación, sea de buena calidad, ¿vale? La calidad es importante aquí porque Eh, son ácidos grasos que se oxidan con facilidad, entonces tiene que ser una buena fuente. ¿Cómo sabemos si es de buena calidad? Eso hay que fiarse un poquito, hay que preguntar, hay que ir a marcas Hay que consolidadas. preguntar y luego, bueno, siempre hay unos sellos, ¿vale? Que nos dicen pues que ese pescado o ese aceite de ese pescado pues que proviene de buenas fuentes, ¿vale? Claro. Entonces, pues bueno, fijarnos un poquito en los sellos y en que sea de buena calidad, Mm. ¿vale? Es importante. ¿En qué etapas de la mujer crees que puede ser aún más importante la suplementación con DHA? Quiero decir, quizá has apuntado antes al embarazo, has apuntado a incluso a Sí. intentar Mm. quedarse Si tuve, embarazada, menopausia. ¿En qué momento es especialmente importante, perdón? Si, si tuviera que decir alguna etapa, sería el embarazo, Mm, ¿vale? O antes del embarazo incluso, ¿vale? Una etapa ya de preconcepción o cuando ya la mujer cree y considera que, bueno, que se puede quedar embarazada o que quiere, mm. ¿vale? Durante el embarazo, la lactancia también es importante, ¿vale? Y luego ya el otro momento sería también la menopausia, ¿vale? Es muy común ver ya alteraciones en el colesterol o en el metabolismo de los lípidos de la mujer. Entonces, pues bueno, sería un apoyo, ¿vale? Incluir DHA en esta etapa para, bueno, reducir un poquito esas alteraciones, ¿vale? Aparte de su acción antiinflamatoria, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo creo que esas dos etapas serían sí, los más importantes. Aunque realmente en cualquier momento, ¿no? Pero Eso especialmente es, ahí en esas dos. exacto, ¿Es eso? exacto, Mm, exacto. mm. Vale, pues DHA, que es un ácido graso, forma parte de los Ujú. omega 3, corrígeme si me equivoco, pero es por... Sí, otra puntualización que se me ha Sí. venido ahora a la cabeza es para personas también o para mujeres, ya entramos un poquito en patología, ¿no? Pero para esa mujer que está un poquito fatigada, cansada, incluso algo depresiva, ¿vale? Mm. También ayuda bastante.
En general, no solo para las mujeres, los omega 3 y el DHA es una herramienta potentísima para mejorar el ánimo y todo lo que se refiere Exacto, a los estados depresivos, ¿verdad? eso Mm. es, eso es. Vale, pues estaba recapitulando entonces, DHA es un ácido graso que pertenece a los omega Ujú, 3, es correcto, y en la exacto, mujer puede ser especialmente interesante tomar 1 gramo al día con comida, especialmente en época de embarazo, lactancia y en la premenopausia o la menopausia, ¿verdad? exacto, perfecto, eso es. Perfecto, DHA. ¿Qué más, qué otro suplemento encuentras tú en tu consulta, Nere, mm, y como duda que aparece en general en las mujeres? ¿Qué otro suplemento mm, vamos a decir, no primordial, pero cuya carencia es generalizada? Pues la segunda suplementación sería la vitamina D3, hormona D3, Hormona ¿vale? D3, que lo de vitamina se coló ahí, pero en realidad es una hormona, ¿verdad? Sí, porque al final tiene funciones endocrinas, ¿vale? Mm, Que es importante. Se ve, podemos ver en analíticas, yo cuando pido analíticas siempre pregunto por bueno, digo que se analicen también la D3, se ven carencias día a día, mm. ¿vale? Entonces considero que es un suplemento que tiene que tiene que estar todos los años, ¿vale? Todos los años, sobre todo de octubre a marzo, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, en España es una época, son unos meses donde el sol pues, no nos ayuda a sintetizar vitamina D Claro, o hormona D. Entonces, creo que de octubre a marzo tendríamos que tomar todas, incluso todos, ya. hombres En, también. en este caso aplica también a los hombres, ¿no? Sí, En ese aspecto, quiero decir. sí, Mm, me parece muy interesante y muy importante, mm. ¿vale? El aporte de tres. ¿De qué manera se manifiesta la carencia de vitamina D3, hormona D3, en las mujeres, en diferentes etapas de la mujer? ¿Cómo se puede manifestar esa carencia? Volvemos un poquito a como con el DHA, ¿vale? Mujeres con fatiga, cansancio, bajo ánimo, infecciones o gripes recurrentes, por ejemplo, que siempre estoy malita, que tengo catarro, que estoy cansada, que estoy fatigada. Mm, Bueno, esas mujeres sí necesitan vitamina D3 porque tienen, bueno, ya esa sintomatología, ¿no? Que va más allá del cansancio, la fatiga de todos los días, sino que ya el sistema inmune ya se ve comprometido, ¿vale? mm. Entonces, pues bueno, considero que es importante. Y hoy en día, pues bueno, es verdad que tenemos un estilo de vida que vamos como muy acelerados, ¿no? Yo suelo decir que vamos en piloto automático a todos los sitios con la hora, pam, 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 Mm. y que eso puede producir un cansancio. No voy a decir que no, ¿vale? Pero ya cuando ya vemos que ya hay enfermedades o que siempre estamos cansadas con el moco colgando todo el rato, pues ahí ya sí, es importante. Es importante. Y el tema de la dosificación, aquí conviene hacerse análisis previamente para saber dónde estamos. ¿Tú cómo lo enfocas esto? Aquí otro inciso. Antes de empezar a tomar cualquier suplemento, considero que una analítica tiene que ser completa y ver un poquito cómo están todos los parámetros, ¿vale? Mm, Las deficiencias son malas, ¿vale? No son buenas, pero los excesos tampoco, ¿vale? Entonces, pues bueno, primero analítica, ver cómo está todo, ¿vale? Y luego ya empezamos con la suplementación. Una mujer sana, saludable, que come, que tiene una alimentación correcta, una dosificación de entre 2.000 y 4.000 unidades internacionales, ¿vale? Al día sería suficiente, ¿vale? Ese rango, después de haber hecho análisis, después de saber dónde estamos, entre dos Eso mil y es, 4.000 unidades internacionales. exacto, exacto. Y Mm, aquí es importante, ¿vale? Incluir un suplemento de vitamina D3 con K2, ¿vale? Para la absorción, para una mejor absorción, ¿vale? mm.
Entonces también es importante, porque hay mucha gente igual que toma D3 solo, pero la K2 sí que ayuda a la fijación de la D3 a nivel óseo, ¿vale? Entonces, pues bueno, otra puntualización. Por eso vemos tantas marcas comerciales que tienen un producto que va junto, ¿no? La D3 más K2 suele ser bastante Exacto, frecuente por eso, porque ayuda a esa absorción, ¿no? eso es, eso Mm, es. Y lo que hemos dicho antes, de octubre a marzo, más o menos. ¿Vale? Dependerá también del grado de deficiencia que tengamos, ¿vale? bien. Pero más o menos de octubre a marzo sería lo ideal, ¿vale? Luego ya a partir de marzo, ya primavera, pues ya con el sol también nos podemos beneficiar de ello. Cuanto más tiempo al aire libre, mejor, ¿verdad, Nere? ¿Eh? Sí, incluso para la absorción de la vitamina D3, aunque sea suplemento, ¿vale? Mm, La luz exterior, el sol, estar en la naturaleza, muy importante durante todo el año, aunque no nos beneficiemos de esa vitamina D3 de octubre a marzo, pero es importante, ¿vale? ujú. De hecho, hay quien dice, ¿vale? Que si tomamos el sol durante durante los meses donde tenemos sol y esa radiación ultravioleta que nos ayuda a sintetizar esa vitamina D3, hay quien dice que en invierno no necesitamos tomar vitamina D como fuente externa, ¿vale? Ya. Como que nuestro cuerpo tendría que valerse con las cantidades que tiene desde verano. Pero bueno, a ver, la realidad es que una vez que te haces las analíticas hay muchas deficiencias. Entonces, pues bueno, con ese rango de 2.000 a 4.000 unidades internacionales creo que estamos bien. Más que cubiertos, ¿no? En teoría, a no Sí, ser que sea un caso eso es. extremo o algo raro, Exacto. una patología, Eso es. para la mayoría de las Exacto. mujeres que estén bien, ese rango es razonable. Eso es. Sí. Mm. Has nombrado cansancio, sistema inmune comprometido, Ujú. em, fatiga. No has nombrado fibromialgia ni ese tipo de patologías en concreto, pero bueno, las vamos a meter en ese paraguas. ¿Qué otras circunstancias o patologías crees que debería ser una bandera roja a cualquier mujer que esté escuchando esto y que se diga, hombre, yo tengo eso, quizá debería animarme a la vitamina D? Porque a veces Pues, si uno no tiene a alguien llamándole a la puerta, parece como que no siente la llamada para tomar acción, ¿no? ¿Qué otras patologías crees que deberían ser razón suficiente para al menos mirar ese tema de la vitamina D? pues, por ejemplo, enfermedades, un cáncer, ¿vale? Cáncer. Mm, El cáncer, por ejemplo, procesos oncológicos pueden venir de una deficiencia de tres, mm, ¿vale? Procesos autoinmunes, ¿vale? Enfermedades autoinmunes que hoy en día hay muchas, ¿vale? mm. Y cada vez hay más. Eso también. Enfermedades neurodegenerativas, tipo esclerosis múltiple, demencias, eh, cualquier punto de esos podría ser por deficiencia de tres, ¿vale? Y en cualquier caso, pues interesante que considerar suplementarse, ¿no? Muy Con el importante. debido seguimiento, pero O incluso mujeres que no tengan todavía ningún tipo de enfermedad, pero que probablemente en su familia haya casos y bueno, quieran prevenir ese tipo de problemática, porque muchas veces hay gente o hay personas que acuden a la consulta, por ejemplo, que quieren prevenir ciertas enfermedades o ciertas enfermedades que se han dado en su familia, ¿vale? O sea, se puede tratar una vez que ya tenemos la enfermedad, pero lo ideal o lo más positivo sería prevenir bueno, todo eso. Entonces, pues bueno, la D3 sí que es importante para muchas cosas, para muchas enfermedades y para prevenir muchas deficiencias. Sí. salud preventiva. En eso estamos intentando hacer un trabajo de comunicación, que Eso es. solucionar el problema, o sea, no solucionar el problema antes de que llegue, evitar que llegue, ¿no? Que es de lo que se Exacto, trata. exacto. Es de lo que se trata. Evidentemente, osteoporosis también, ¿verdad, Nere? También, también Fundamental que no hemos mencionado, pero sí. también, ¿no?
Sí, lo has pasado antes, has hablado de ello antes de la cuestión de la mineralización ósea, pero conviene decirlo explícitamente, ¿no? Mujeres con o ya problemas de esa naturaleza o lo que has dicho ahora, ¿no? Que tengan histórico familiar o estén en grupo Por de ejemplo, riesgo. o por ejemplo, ya cuando la mujer ya entra en la etapa de la menopausia, ¿vale? La caída brusca de estrógenos, progesterona, pues también nos debilita a nivel óseo, ¿vale? O sea, es algo natural, ¿vale? Pero hay cosas que, bueno, podemos hacer o podemos tomar para prevenir. Y estar en nuestra mejor versión, ¿verdad? Eso es, Es de lo que siempre. es de lo que se trata, es de lo que se trata. Y posponer lo más posible, pues la, pues la degradación de nuestra salud, ¿no? Hemos hecho DHA, D3, más, más suplementos que puede ser interesante para mujeres, Nere, en tu El experiencia. magnesio, el Magnesio, magnesio, un mm, clásico, el un clásico. magnesio, Mm. sí. Eh, es un mineral muy importante, ¿vale? Porque está presente en muchas respuestas metabólicas de nuestro cuerpo, ¿vale? Empezando por la regulación de la glucosa, la mineralización ósea a nivel muscular, eh, a nivel calma, reducir la ansiedad, el estrés, ¿vale? Es curioso, el, el magnesio es curioso porque a mayor estrés o mayor ansiedad hay una excreción mayor de magnesio, ¿vale? Y el Mm. magnesio es importante para tratar pues, la ansiedad, el estrés. Entonces, es un suplemento que sí recomiendo todo el año y para todas las mujeres, ¿vale? Cuando Sí, puedes ahondar en eso que has dicho, que, o sea, niveles altos de estrés sí. causan excreción, eso quiere decir que el cuerpo lo elimina, o sea, no solo Eso. no absorbemos lo Aumenta suficiente, la eliminación de magnesio, eso es. sino que además lo, Entonces, claro, es un círculo vicioso, claro, porque a mayor estrés tenemos más pérdida de magnesio, ¿vale? Pero necesitamos magnesio para estar mejor, para no tener tanto estrés. Entonces, es un suplemento que sí hay que tomarlo. sobre todo en esas circunstancias, dices, ¿no? Falta de sueño, estrés, los agobios de la vida cotidiana. Y que hoy en día están tan... Es que estamos rodeados de eso, ¿vale? O sea, tenemos mucho estrés, tenemos muchos quehaceres. Aunque no tengamos un estrés, aquí suelo diferenciar un poquito, ¿no? Una cosa es tener estrés por los quehaceres que tienes, ¿no? Y otra cosa es cuando ese estrés ya te está afectando a nivel orgánico, pues con un insomnio, por ejemplo, con ansiedad, con irritabilidad, incluso con fatiga, cansancio, momentos de depresión o etapas de depresión, bajo ánimo, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay que diferenciar, ¿no? Esos dos estrés. Uno, los quehaceres que tenemos, ¿vale? Que todos tenemos, y luego la otra es cómo te afecta a ti a nivel orgánico, esos quehaceres. Que no ocurre de la misma manera a todo el mundo, ¿verdad? Hay mujeres que son más sensibles a eso por razón Exacto, X, genéticas, epigenéticas, lo que sea, eso circunstancias, es. y hay Ujú. mujeres que quizás son menos sensibles a eso, ¿no? Entonces, les puede afectar menos esta falta de magnesio y pierden menos, ¿correcto? Eso es, Es así. sí, Claro, por lo que dices, veo que hay cierto efecto sinérgico de las tres moléculas de las que hemos hablado hasta ahora, ¿no? O sea, porque todas están como interrelacionadas y todas se apoyan unas a otras, hay como una especie de círculo virtuoso ujú. entre el DHA, el magnesio, la vitamina D3, es como, porque parece que estamos hablando todo el rato de lo mismo, pero cada uno cumple como su función en ese juego de los tres, ¿no? Exacto, Mm. sí. ¿Cuál sería, o sea, dices que magnesio todo el año, ¿tú Sí. qué dosis sueles recomendar? Yo recomendaría una dosis de unos 300 miligramos al día, ¿vale? Y aquí otra puntualización que sería la naturaleza de ese magnesio, ¿vale? Al final el magnesio tiene diferentes naturalezas, hay diferentes tipos de magnesio. Yo suelo recomendar mayoritariamente el bisglicinato de magnesio, Ujú. ¿vale?
¿Por por qué? su absorción a nivel orgánico, articular, muscular, ¿vale? Y en el cuerpo en general, ¿vale? Pero luego tiene la peculiaridad de que es una manera de magnesio que cruza la barrera hematoencefálica, ¿vale? Ujú. Pasa a cerebro, para que nos entendamos. Entonces, sí que es un magnesio que también produce calma, reduce esa ansiedad, incluso nos ayuda a dormir, a conciliar el sueño, a descansar, ¿vale? Mm. Entonces, pues bueno, esa puntualización sí es importante. El otro sería también el treonato de magnesio, pero yo me quedaría con el bisglicinato. Anotado. Disciplinato, 300 miligramos todo el año, Sí, en conjunción con y las otras. sí, y la dosificación sí que la repartiría durante el día, ¿vale? Mm. Por la mañana y por la noche. Es interesante también la toma de magnesio para gente, por ejemplo, que pueda hacer Perdona, disculpa, Nere, dices repartir esos 300 miligramos en dos tomas. ¿Es eso? en dos o tres tomas, ¿O dos o tres? sí, según el suplemento que tengamos, según la dosificación que tenga cada cápsula o lo que tomemos, ¿vale? O sea, tú, por Pero ejemplo, sí, óptimamente, cápsulas de 100 miligramos, tres al día, por ejemplo. por Eso sería, ejemplo, eso es lo que tú, por ejemplo, crees que eso es. pudiendo hacer, igual hay gente que es menos constante con la toma de Ujú. suplementos, pero para Sí, alguien que presta atención, eso es mejor que tomar 300 de una vez. considero que sí, Mm, ¿vale? Para que la asimilación también sea despacio y al momento, ¿vale? mm. Me parecen interesantes dos momentos del día. Uno, por la mañana, ¿vale? Y sobre todo para gente que pueda hacer, por ejemplo, un ayuno intermitente, esté en ayunas, ¿vale? Ese aporte de magnesio pues les puede beneficiar bastante, ¿vale? Y luego el otro, en la otra hora para tomar sería, pues eso, antes de cenar o antes de dormir, ¿vale? Para que nuestro sueño también sea mejor y descansemos bien, ¿vale? Ujú. Vale, pues 300 miligramos por la mañana y por la noche, Ujú. óptimamente mejor tres veces. Es que yo Sí, vuelvo a esto, Nere, porque yo soy un poco, soy un mal paciente yo. Yo soy de los que prefiere tomarlo una vez al día y quitármelo de la cabeza, pero bueno, entiendo que dependiendo de la persona puede ser interesante hacer el esfuerzo sí, de dividirlo durante el día, ¿verdad? eso es. De hecho, otra puntualización es, he puesto, te digo 300 miligramos como, bueno, como un dato, ¿no? Exacto. Pero incluso en mujeres que tienen más estrés añadido, podríamos subir un poquito la cantidad, ¿vale? O dependiendo el momento en el que esté o en el periodo que esté pasando, podríamos subir hasta 400. Pero bueno, Diarios. eso ya sería ya puntualizar y ya según el caso, ¿vale? Ujú. Pero como una norma estándar, 300 miligramos sería recomendable O sea, para como las una base mujeres. para la mayoría de las mujeres, 300 miligramos Sí, y luego dependiendo de las circunstancias, exacto. alguna persona en Sí. concreto, alguna mujer en concreto puede necesitar Ujú. más, pero eso ya hay que, Eso es. como decíamos al principio, personalizar y ver cuál es ese caso en Sí. concreto con la analítica y Ujú. con sus circunstancias. Y aquí con el magnesio, no he dicho, pero ahora te digo, Mm, para chicas, mujeres que tienen síndrome premenstrual, el magnesio también funciona muy bien, ¿vale? mm. Para los cambios de humor que puede tener durante el ciclo, ¿vale? Incluso para los dolores premenstruales, menstruales, ¿vale? Funciona muy bien y me parece un mineral esencial en el ciclo menstrual de la mujer, ¿vale? Vale. O sea que puede tener un efecto positivo en ese Interesante. sentido. Sí. Mm. Vale, y te hago la misma pregunta que de antes. Aparte de esto que has nombrado ahora Ujú. mismo, pero ¿en qué etapas de la mujer puede ser especialmente importante prestar atención al magnesio? Pues en este caso te diría que en todas, En todas. en todas. Vale. Sí, en este caso te diría que en todas. Yo No creo que hay. la mujer se beneficia del magnesio porque es un mineral muy importante y en todas las etapas va a tener su aporte beneficioso. Sí, considero que sí.
Pues está, No hemos hablado, pero por ejemplo, en chicas jóvenes, universitarias que también están trabajando, que tienen como mucha carga eh, de estudiar, de tener que concentrarse, considero que el magnesio también ayuda mucho. Incluso, no hemos dicho, pero la DHA también, ¿vale? Para la concentración, la memoria. La etapa universitaria o de estudio o de trabajo, el DHA junto con el magnesio sería interesante. vale, esa combinación de DHA con magnesio en mujeres universitarias puede ser Sí. interesante que lo miren, Ujú. o que al menos Que lo valore. lo valoren y con la persona Ujú. que les lleve la suplementación, pues que Exacto, lo consideren, ¿no? exacto. ¿Algo más sobre el magnesio antes de pasar al siguiente suplemento, Nere? Bueno, y nos repetimos un poquito, pero todo lo que es el sistema osteoarticular, ¿vale? De la mujer, y una vez ya en la menopausia, pues importante, ¿vale? Mm. Para la fijación del calcio, de la vitamina D3, importante el magnesio. No pasa nada por repetirse cuando el mensaje es importante. Cuando el mensaje es importante hay que repetirlo, sí, sí, hay que repetirlo, es importante. Eh, Me parece interesante. a veces nos repetimos todos un poco, Ujú. pero, pero es necesario, es necesario. Siguiente suplemento, en esa lista tuya de suplementos fundamentales para la mujer, ¿cuál es el siguiente? Me incluiría los adaptógenos, ¿vale? Me parecen muy interesantes y como el magnesio en todas las etapas de la mujer son interesantes. Luego dependerá del caso de cada mujer, pero me parecen interesantes, ¿vale? ¿Puedes explicar para quien no tenga claro qué es un adaptógeno? Y luego Me ya... los, a- los adaptógenos son plantas, hongos, frutos, minerales que nos equilibran, ¿vale? Nos equilibran. Es un mensaje muy sencillo, pero nos equilibran. Tienen la acción de equilibrarnos, ¿vale? Y considero que este equilibrio nos, o sea, nos es muy positivo en cualquier etapa, ¿vale? Después, bueno, ¿Cuál es, qué adaptógeno en concreto te gusta usar? ¿Crees que puede ser interesante mirar? ¿Cuál de ellos tiendes a usar tú, por ejemplo? la ashwagandha, Ashwagandha. ¿vale? Mm. Rhodiola, reishi, la maca, el ginseng siberiano, ¿vale? Son adaptógenos que son interesantes en la mujer, ¿vale? Luego pueden ir, estos adaptógenos se pueden tomar solas o combinaciones con otros nutrientes como el GABA, la teanina, vitaminas del grupo B, otro tipo de plantas, ¿vale? Estos son hongos también, entonces, pues bueno, yo creo que la combinación de varias puede ser más positivo que solo tomar una. Vale. Y Eh, aquí, no, no, por favor. y aquí la dosificación ya o la toma ya sería diferente según lo que elijamos o la combinación de plantas. Entonces, aquí no puedo dar como un estándar de qué se puede tomar y cuánto se debe tomar, ¿vale? Mm. Sí que recomiendo que se tome en ayunas, ¿vale? Eso sí. Pero depende de la formulación o la sinergia que pueda haber en el suplemento, pues sería una dosis u otra. Digamos, la complementación o sinergia con otros adaptógenos y con el resto de suplementación, ¿te refieres? ¿O en general Estoy con, hablando de los adaptógenos y de la sinergia entre ellos? de un suplemento como adaptógeno, ¿vale? Vale, Sí. vale. Em, claro, pero esto aquí ya estamos en un terreno un poco más complicado. Esto sí que Sí, requiere un poquito más de supervisión por alguien que ayude a la exacto. mujer pues a priorizar aquellos que puede ser interesante para su circunstancia, ¿no? Y lo que dices ahora, la dosificación, la posología, cómo Sí, tomarlo y todo eso, ¿no? ahí ya, pues lo que hemos dicho, según el suplemento, la sinergia que haya en cada producto, cada suplemento, pues sería ya, bueno, personalizarlo. Pero, por Vale. ejemplo, una mujer que quiera un poquito de energía o quiera tomar, por ejemplo, maca, ¿no? Pues bueno, sí se podría tomar. Mm.
Vale. Se me ha ido santo al cielo, te iba a decir algo. Eh, Se me ha ido santo al cielo. Vale, adaptógenos, que puede ser interesante también para mujeres que quieran optimizar por ahí su suplementación, pero esto sí que requiere cierto seguimiento más cercano. Sí, Pero exacto. te gustan los adaptógenos para la mujer. ¿Crees que aportan Me mucho? gusta, sí, me gustan y aquí otra puntualización, también ayudan a sobrellevar mejor la menopausia, Mm, ¿vale? Lo que he dicho son sustancias, ¿vale? O nutrientes que nos equilibran. Entonces, cualquier etapa puede ser beneficioso aportar adaptógenos porque te equilibran, ¿vale? Pero en la menopausia también son muy interesantes. vale. O Tenemos. en gente, a ver, o en mujeres que tienen mucho estrés, muchos quehaceres en el día a día. Volvemos otra vez a repetirnos los quehaceres, el del día a día, el estrés, la ansiedad, el nerviosismo. O sea, los adaptógenos también nos equilibran y nos llevan a nuestro terreno más, bueno, más tranquilo. mm, Ayudan, Ayuda, es un plus, ¿no? ayudan, eso es. Vale, pues adaptógenos como cuarto pilar, ¿eh? Como Ujú. cuarto pilar. Y más, Nere, ¿qué otra? Y una quinta, ¿vale? Sería el colágeno. El colágeno, del cual se habla Sí, tanto con razón, ¿no? Con buen criterio. exacto. ¿Por qué Sí, es el importante el colágeno. colágeno en la mujer? A ver, diría que en todas las personas, ¿vale? Pero en la mujer me parece muy importante, sobre todo a partir de una edad, ¿no? Sobre todo en la menopausia o pasado la menopausia. Mm, El colágeno es un nutriente que tiene nuestra piel, ¿vale? Un 70% de nuestra piel es colágeno, ¿vale? Entonces, a medida que vamos cumpliendo años, eso va descendiendo, o sea, vamos perdiendo. Ahí ya la aparición de las arrugas, de la sequedad, ¿vale? Entonces, bueno, aportar colágeno en esta etapa pre ya menopausia pues es muy importante, ¿vale? Aparte de la ayuda a nivel articular, tendinoso, bueno, importante. Ayuda mucho a nivel de tejido conjuntivo, ¿no? El Exacto, colágeno. Es decir, pues esos típicos exacto. dolores o posibles desgarros, Sí, molestias, puede ayudar sí. mucho. Incluso también te diría que es un suplemento importante para las mujeres que han dado a luz Mm. o a partir de haber tenido un embarazo, ¿vale? El colágeno es importante a ese nivel también. Se ha visto también que tiene beneficios en el sistema inmune, ¿vale? Pero bueno, lo que todavía se escucha o lo que más sabemos es el beneficio que tiene a nivel tejido conjuntivo Claro. y articulaciones, en gente con problemas de artrosis, bueno, ese tipo de Mm. patologías. ¿Cómo tomarlo? ¿Qué recomiendas tú? Hay muchas formas de tomar colágeno, ¿no? ¿Tú qué es lo que recomiendas o qué crees que puede ser Yo interesante que la gente recomendaría, vea? yo recomendaría en polvo, ¿vale? Que sea un colágeno hidrolizado, Ujú. bovino, de vacas alimentadas de pasto, importante esta puntualización, ¿vale? O colágeno marino, ¿vale? Hidrolizado. Y en polvo, me gusta en polvo. ¿Por qué Y es una importante? dosis, Perdón, ¿sí? antes de que sigas, ¿por qué es importante que las vacas hayan sido alimentadas con pasto? Pues un poquito como la carne y bueno, todos los animales que se hayan alimentado de pienso, pues no tienen una buena, eh, no sé cómo explicar. Sí, quiero decir que al final nosotros comemos lo que ha comido el animal, ¿no? Y si el animal no ha comido Exacto, una exacto, alimentación que eso está en es, línea con su propia biología, pues exacto, no es lo mismo. eso es, No es lo eso es. mismo. Perdona, te he interrumpido. Ibas a seguir, estabas hablando Y luego, de...
y va a hablar de la dosificación, ¿vale? Entre 10 y 15 gramos al día, Vale. ¿vale? Esto sí, también se puede repartir durante el día o incluso de una toma, ¿vale? Y el momento oportuno sería en ayunas, ¿vale? O antes de romper un ayuno más prolongado, un ayuno intermitente, por ejemplo, Antes de estaría indicado. romperlo. Sí, Antes de romperlo. antes de romper el ayuno, eso Mm, es. Ahí mm. sería positivo. ¿Qué Hay, otros? sí, No, no, por favor. hay formulaciones de colágeno en polvo, ¿vale? Que vienen también pues, con un poco de magnesio para la absorción, con vitamina C, ¿vale? Que me parece muy interesante porque la vitamina C también juega un papel importante en la síntesis de colágeno. Entonces, pues bueno, tener en cuenta tomar un colágeno con magnesio o vitamina C o incluso ácido hialurónico, ¿vale? Pues sería interesante. Hay otras formulaciones también que van con antiinflamatorios, como una condroitina, glucosamina. Bueno, eso ya sería ya para gente que puede tener problemas articulares como la artritis, artrosis, problemas de ese tipo, ¿vale? Pero para una persona, una mujer sana, que no tenga mayor problema, pues bueno, un colágeno solo hidrolizado en polvo o con algo de vitamina C o ácido hialurónico, magnesio, sería suficiente. Mm. ¿Vale? Te hago la misma pregunta de antes. ¿Qué otras Ujú. situaciones o mujeres que puedan tener patologías más allá del aspecto estético, en cuáles de ellas puede ser interesante pues, pensar en suplementarse con colágeno? En problemas, por ejemplo, articulares. Ya. Articulares o prevención Ujú, de enfermedades de esa índole. ¿Vale? ya. Ujú. Vale, pues algo más sobre el colágeno que quieras añadir, más allá de estos 10, 15 gramos al día, Bueno, preferiblemente. hemos hablado de la piel, ¿vale? Pero también podemos pensar en el pelo, las uñas, Mm. ¿vale? Que al final también son importantes. O sea, que tiene un efecto positivo en la apariencia Sí, del pelo, las eso uñas, es, nos da aspecto saludable, ¿no? sí, Y vital, y como eso es, ¿eh? eso es, Con vigor. exacto, Mm. exacto. La mejor ingesta anti pro belleza, ¿no? Pro belleza. Una buena Así alimentación rica es. en colágeno o suplementarnos con colágeno se va a notar, ¿verdad? Y lo de siempre, empezamos por cuidarnos por dentro, ¿vale? Es lo que se va a ver por fuera. Al Claro. final, y con todo pasa lo mismo, ¿eh? Con todos los suplementos pasa lo mismo. Si por dentro el organismo está bien, pues la apariencia también va a ser mejor. Claro. De dentro Sí, a afuera, esa es la salud, ¿verdad? De dentro a afuera. exacto, De dentro a afuera y eso antes es, de que las cosas pasen, no después. exacto. Hombre, Pero cuando pasan, bueno, a pasan, ¿no? ver, Pero eso, si pasan, pasan, ¿vale? Y nunca es tarde. mm, Pero bueno, ya tener unas nociones antes de, o ponernos un poquito, eh, bueno, empezar a trabajarnos antes de, pues es positivo. mm. Pues Nere, yo creo que esas 5 son como los grandes pilares que cualquier mujer debería considerar, ¿verdad? Sí, muy importantes. Yo sí quería hacer un pequeño regalito, ¿vale? Anda, Que sería poner un sexto, ¿vale? vale, venga. Un sexto suplemento, sobre todo a las mujeres ya menopáusicas, ¿vale? Que me parece muy interesante y que funciona muy bien. Y es el omega 7, ¿vale? Una de las consecuencias de la menopausia es la sequedad de la piel, mucosas, ¿vale? Esto es, bueno, a nivel hormonal, pues bueno, es algo natural, ¿vale? Pero bueno, se da esta consecuencia. Y el omega 7 nos ayuda mucho a hidratar o a tener esas mucosas y esa piel, bueno, pues en mejor estado, ¿vale? Entonces, pues bueno, aparte de que también tiene su acción antiinflamatoria, bueno, todo lo que se pueda mejorar es importante, ¿vale? Y las mucosas, pues bueno, es algo muy importante. Más allá de la piel o la apariencia
o lo estético, ¿vale? Al final mucosas tenemos en todo el cuerpo, ¿vale? Intestinales, ojos, vaginales. Mm. Me parece muy interesante la suplementación con omega 7, ¿vale? Omega 7. Y aparte esto también, ya que estamos en modo regalo, Sí, vamos a sí. dar un poquito más de información. Entonces, el omega 7, aparte de poder tomarlo como suplemento, ¿qué alimentos contienen omega 7 o dónde pueden ir las mujeres que quieran incrementar la ingesta de omega 7 de manera Pues nutricional? es un poco difícil porque el omega 7 es un suplemento que viene del espino amarillo como vegetal o de la anchoa, ¿vale? Mm. Me gusta más el que procede de la anchoa, ¿vale? Pero bueno, no hay muchos alimentos que nos den esta vitamina, esta sustancia, ¿vale? Entonces, O pues sea, bueno. que quien se quiera beneficiar de esto, probablemente el camino más corto es suplementarse, buscar un Sí, buen exacto, fabricante de omega 7 y tomarlo en suplemento, eso ¿no? es, eso es. Pero En, gene- lo repito, me parece un suplemento muy interesante, ¿vale? en general, tiendes a priorizar los alimentos de origen animal, ¿no, Nere? Porque, Sí, por lo que dices, ¿no? Y esto es porque son más biodisponibles, el cuerpo los asimila mejor, ¿es esa la razón? exacto. Ya. Son más biodisponibles, considero que los asimilamos mejor y también nos evitamos de ciertos antinutrientes que tiene el mundo vegetal, ¿vale? Tenemos que consumir vegetales, ¿vale? Pero bueno, siempre hay, bueno, hay más antinutrientes en el mundo vegetal que no es que nos impida la absorción, sino que hacen que otros nutrientes no absorbamos en el cuerpo, ¿vale? Entonces, pues bueno, sí, considero que el mundo animal pues nos aporta mucho beneficio. Aquí también hago siempre inciso de que sea una fuente animal, pues lo más saludable posible, de la mejor calidad posible, ¿vale? Pues eso, animales alimentados de pasto, que no hayan tenido ninguna, ni sustancias hormonadas, ni antibióticos, ni que hayan comido piensos que no sean ecológicos. Bueno, esto es. Sí, claro, los nutrientes de origen vegetal, lo que les pasa es eso, ¿no? Que vienen con palitos en la rueda, ¿no? Sí, Entonces, vienen con exacto, palitos en la rueda y los de origen animal vienen con menos palitos en la rueda. eso Ya. es, Estamos más evolutivamente adaptados a nutrirnos de esos alimentos, ¿no? De origen animal. exacto, Entonces, exacto. son más saludables para nosotros, entre comillas. Pues Nere, ¿dónde puede saber la gente más de ti? No eres muy activa en redes sociales, ¿eh? Pero bueno, la gente que quiera saber un poco sobre ti, ¿dónde pueden ir a contactarte? O ponemos aquí en la descripción del vídeo tu Pues Instagram en y tu... Instagram está mi email, mi número de teléfono, Vale, puede, cualquiera puede contactar conmigo por Instagram, perfecto. como Lo que se va- quiere. lo que vamos a hacer lo voy a poner en la descripción Perfecto. del vídeo y en la descripción de los podcasts en Vale, las plataformas de audio vale, para que quien quiera saber más de ti o contactarte pueda hacerlo. vale. ¿Vale? Perfecto. Pues Nere, muchísimas gracias por este Nada, primer a, episodio del podcast contigo. a ti y a vosotros. Ha sido un gustazo Encantado. tenerte. Vamos a ver qué respuesta hay, si a la gente le gusta y podemos seguir haciendo más cosas. ¿Eh? Perfecto, Hablar eso de otros es. temas y no solo de suplementación. Exacto. Pues nada, Cuídate y enhorabuena a todos los que están en ese grupo privado de Instagram, ¿eh? Porque tienen mucha suerte de que estés tú ahí respondiendo a todas las dudas, todas las preguntas de los... Telegram, Perdón, Jesús. he dicho Instagram, ¿no? Telegram, Telegram. Telegram. Telegram, Pues sí, el al grupo privado de final Telegram. es muy bonito, ¿vale? Porque todos van a una, ¿no? El concepto al final es el cuidado, entonces, pues bueno, las experiencias de uno, del otro, pues es muy enriquecedor. Claro. Y la respuesta está siendo muy positiva. Entonces, pues para mí también la enhorabuena a toda esa gente, bueno, que quiere cuidarse, que está, bueno, que está ahí en ese aprendizaje
¿vale? Porque se aprende muchísimo y bueno, animar a todo el que quiera, pues que empiece a cuidarse, que nunca es tarde y que al final lo que hacemos hoy pues nos va a condicionar lo que será dentro de unos años. Entonces, bueno, animar a todos. Y ahí estás tú en ese grupo de Telegram para ayudarles, a todos los que están Exacto, en los programas de nutrición eso de vida es, potencial. eso es, exacto. Nene, muchas gracias. Nada, Cuídate. a ti, Un Jesús. beso, chao. Adiós, adiós.